Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard McCoy, y el tema en el cual queremos compartir en este día es Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Y dice así: además de afirmar la autoridad e inspiración del Antiguo Testamento, Jesús declaró su confianza en la veracidad de los relatos históricos que contiene. Jesús afirmó la historicidad de las personas que aparecen en los relatos del Antiguo Testamento, puesto que en cada referencia que hacía a ella las trataba como personas reales. Cuando habló del tema del divorcio, Jesús confirmó el carácter histórico, no solo del relato de la creación, sino también de Adán y Eva. Por otra parte, Jesús desarrolló su argumento para la doctrina del matrimonio a partir de la veracidad histórica de Génesis 4. Constatando no solo la existencia de Abel, sino también su asesinato, Mateo 23, verso 35. Afirmó también el rigor histórico de numerosas personas del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac y Jacob, Lot y su esposa, Moisés, David, Salomón, la reina de Saba, Elías y la viuda de Sidón, Eliseo y Naamán, Jonás, Zacarías y Daniel. Jesús habló de todos ellos como personajes históricos y trató los detalles del registro bíblico sobre sus vidas como hechos históricos. Desde Adán y Noé hasta Jonás y Daniel, Jesús constató sin reserva la historicidad, no solamente de las personas mismas, sino también de los acontecimientos sobre ellas consignados en el Antiguo Testamento. El hecho de que Jesús aludiera con naturalidad a estas personas para explicar un importante punto doctrinal demuestra claramente que él aceptaba la exactitud histórica de estos textos. Jesús afirmó la historicidad de lugares y acontecimientos registrados en el Antiguo Testamento. El Señor aludió frecuentemente a los relatos veterotestamentarios en sus enseñanzas. En ocasiones utilizó estas referencias para demostrar algún aspecto, otras veces como ilustraciones o confirmaciones de sus enseñanzas, pero siempre habló de ellas como lugares y acontecimientos reales. Es digno de mención que Jesús citó a menudo aquellos relatos caracterizados por consignar acontecimientos milagrosos. Constató la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Dios, tal y como se consigna en Génesis capítulo 19. Mateo capítulo 11, versos del 20 al 24. Confirmó los días que Jonás estuvo dentro del gran pez, Mateo capítulo 12, verso 40, y el arrepentimiento de Nínive, Lucas capítulo 11, versos 30 y 32. Afirmó la existencia de un diluvio literal y universal en los días de Noé, Mateo 24, del 38 y 39. Estaba convencido de que Dios proveyó a Israel maná del cielo de forma sobrenatural cuando el pueblo vagó por el desierto durante 40 años, Juan capítulo 6, verso 49. Jesús no aludió a estos acontecimientos de forma rápida, utilizó estas narraciones para fundamentar doctrinas tan eternamente significativas como su resurrección. Por ejemplo, Jesús relacionó el hecho de su resurrección con la veracidad histórica de Jonás, Jonás 1, verso 17, y con su relato del tiempo de este profeta y el gran pez, Mateo 12, 38 al 42. Jesús no solo enseñó que las Escrituras eran inspiradas por Dios, sino también como necesario corolario históricamente rigurosas. Jesús afirmó la historicidad de la autoría del Antiguo Testamento, y en varias ocasiones Jesús citó a los autores humanos de los libros del Antiguo Testamento. Esto demuestra su confianza en la historicidad de la autoría humana de estas obras, desafiando así las posteriores afirmaciones en sentido contrario de la alta crítica. Por ejemplo, Cristo atribuyó a Moisés la autoría del Pentateuco, Mateo capítulo 8, verso 4, Marcos 12, 26. Planteando incluso a partir de Juan 5 que los escritos de Moisés daban testimonio de él. Jesús vinculó directamente sus afirmaciones sobre sí mismo con la autoría mosaica del Pentateuco. Además, Jesús afirmó que David escribió el Salmo 110, en Mateo capítulo 22, 43 y 44. Que Isaías escribió el libro que lleva su nombre, Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, y que Daniel, su profecía homónima, como enseña Mateo capítulo 24, 15. Basándonos en su uso del Antiguo Testamento, es evidente que Cristo lo consideraba un registro históricamente riguroso, redactado por hombres divinamente inspirados que produjeron escritos divinamente fidedignos. Jesús
autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como escritura, mientras que Jesús afirmó la autoridad, inspiración e historicidad del Antiguo Testamento que ya había sido recibido en el caso de los escritos que se redactarían y compilarían después de su accesión para formar el Nuevo Testamento. El Señor lo autenticó anticipadamente. Jesús afirmó que sus palabras eran las del Padre. Cristo afirmó repetidamente que cuando Él hablaba, sus palabras eran las que el Padre le había dado. Situó sus palabras en el mismo plano de igualdad que las habladas por Dios y las propias Escrituras. Sobre esta base puede decirse que el registro apostólico de sus palabras es un mensaje divinamente autoritativo de parte de Dios, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 26 al 28. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según Jesús, su crucifixión demostraría la veracidad de su identidad como Hijo del Hombre y la divina fuente de su mensaje al mundo. Juan capítulo 12, versos 49 y 50. En el aposento alto, Jesús informó a sus discípulos que sus palabras eran parte de las obras del Padre y que éstas no solo lo revelan, sino que también verificaban la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿No crees que soy yo el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Finalmente, según la oración de Cristo, la noche en que fue traicionado, lo que distinguía a los 11 de Judas y del resto del mundo incrédulo era el hecho de que estos habían recibido sus palabras como del Padre. Y Jesús oró: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 7 y 8. Es evidente que las palabras que Jesús impartió a sus discípulos procedían de Dios Padre, quien concedió a los 11 una comprensión de la verdadera naturaleza y misión de Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 17, versos 14 y 17. Jesús era un profeta como Moisés, pero mucho mayor que él. Dios le habló a Moisés cara a cara y se le reveló. Éxodo 33:11, Deuteronomio 34:10. Jesucristo es el Verbo encarnado y como tal, la revelación de Dios. Sus palabras eran directamente las del Padre. Ver a Jesús era lo mismo que ver al Padre. Pero Jesús prometió a sus discípulos algo más que el recuerdo de la revelación divina que Él representaba y que les había dado. Al Espíritu Santo le daría más revelación. Jesús prometió más revelación a los apóstoles. Desde la confesión de Pedro en Mateo 16:16, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su partida. En las últimas horas de su vida en la tierra, los reunió en el aposento alto a fin de prepararlos para la crucifixión. Y anteriormente les había hablado mucho de esta cuestión, pero no la habían comprendido. Ni siquiera la noche anterior a su pasión, sus discípulos habían entendido o aceptado su testimonio con respecto a los acontecimientos que iban a producirse. Juan capítulo 13, versos del 12 al 38. En cualquier caso, Jesús procedió a prepararlos para su futuro ministerio, haciéndoles 3 importantes promesas. En primer lugar, les prometió que el Espíritu les ayudaría a recordar fielmente sus palabras. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo de Dios concedería una doble bendición especial a los 11. 1. Les enseñaría todas las cosas. El contexto parece implicar que Él les instruiría acerca de las cosas que Jesús les había enseñado, de modo que las comprenderían. 2. Les recordaría exactamente todo lo que Jesús había dicho. Y esta es la promesa: aquellos 11 hombres del perfecto recuerdo de las palabras de Jesús. En este sentido, es una autenticación previa de la veracidad e inspiración de los evangelios de Mateo y de Marcos, basado en el testimonio de Pedro y Juan. En segundo lugar, Jesús prometió que estos darían testimonio de Él y que su testimonio vendría mediante la inspiración del Espíritu Santo.
Pero cuando venga el Consolador, a que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Este texto nos plantea dos observaciones pertinentes para nuestra exposición. Número 1. El testimonio de los discípulos acerca de Cristo se basaría tanto en su testimonio presencial de los acontecimientos como en la revelación del Espíritu de verdad. La importancia de este doble aspecto radica también que tendría las características propias de un testimonio presencial. Número 2. Sería un testimonio veraz. Jesús subrayó específicamente la veracidad de este testimonio, describiendo al Consolador en este contexto como el Espíritu de verdad. Por tanto, aunque el testimonio de los 11 sería el de ellos, sería también el inspirado testimonio del Espíritu Santo de verdad. Y 3. Jesús les prometió que recibirían otra revelación, aparte de las que le había confiado personalmente, como dijo a sus discípulos en el aposento alto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso del 12 al 14. Bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar con la lectura, porque la verdad es que aquí hay muchísimo más para leer, pero esto se está extendiendo ya demasiado y quiero dejarlo aquí. Amén. Así que Dios mediante estaremos compartiendo la semana que viene la parte que falta, y si Dios quiere, a ver si en breve nos metemos, dejando ya la inspiración de las Escrituras, nos metemos con el canon de las Escrituras, y después estaremos tocando otros temas, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí este audio, que el Señor os bendiga mucho, muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio, y hasta el próximo audio, que Dios os bendiga y os guarde. Shalom.